La paz de Dios, queridos hermanos y amigos que nos están viendo y escuchando en este momento. Vamos a seguir con el estudio que hemos tenido estos días, el Espíritu Santo, su doctrina. Y el tema de hoy se titula El mensaje del Espíritu Santo a las iglesias. Apocalipsis 1, de 9 al 11 dice: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Las 7 cartas que el Señor Jesús envió a las iglesias de Asia contienen un mensaje del Espíritu Santo a la iglesia de todos los tiempos. El primer mensaje del Espíritu Santo registrado en este libro de Apocalipsis, capítulo número 2, lo dirige a una iglesia fuerte, identificada como Éfeso. Estaba llena de buenas obras, obras continuas. Por ello el Espíritu Santo le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Esta iglesia era fuerte porque era celosa en el cumplimiento de su deber. Apoyaba con firmeza todo aquello que consideraba que era la verdad. Se oponía sin duda a aquello que consideraba falso. Y aunque suena como una iglesia perfecta, el Señor había visto en ellos una falla que no dejaría pasar sin una advertencia si esta iglesia no corregía su falla. Su falla fue haber dejado su primer amor. Esta expresión no se refiere al primer amor que tuvimos cuando recién nos convertimos, cuando recién recibimos a Cristo Jesús como el Salvador de nuestras almas, sino al orden de importancia que debería tener el Señor Jesús en el corazón del creyente. Un amor que le da la preferencia, un amor que le coloca en el primer lugar, que lo coloca en el lugar supremo de su corazón. Un amor que le da la prioridad a Cristo Jesús en sus vidas, el primero en el afecto de nuestro corazón y el primero en las aspiraciones de nuestras vidas. El segundo mensaje del Espíritu Santo es dirigido a una iglesia atribulada. Esmirna representa al atribulado pueblo de Dios de todos los tiempos. Esa tribulación no solo consiste en persecución, sino el dolor que causan las pruebas y los problemas por mantenerse fiel a Dios. El cristiano hoy en día puede tener muchas aflicciones o pasar muchos problemas, pero el Espíritu Santo envía su mensaje, el mismo que le mandó a esta iglesia atribulada: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En medio de la tribulación, en medio de la prueba o en el problema, el cristiano intenta salir por cualquier medio o por cualquier costo, como si el objetivo principal fuera de librarnos de la prueba. Recordemos aquellas palabras de estos 3 varones en Babilonia: nuestro Dios puede librarnos del lago de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. La verdadera actitud de una iglesia atribulada,
que es fiel, se queda firme hasta que Dios sea el que lo liberte o acepte el sacrificio con todo lo que esto contraiga. ¿Cuánta necesidad hay en estos tiempos de una lealtad como esta? La lealtad que está dispuesta a cualquier sacrificio con tal de mantenerse fiel a sus principios y a su Dios. El tercer mensaje del Espíritu Santo es dirigido a una iglesia mundana. Pérgamo era una iglesia que estaba permitiendo que el mundo entrara en ella, que jugaba a servir a Dios al mismo tiempo que se deleitaba con las cosas del mundo, que prefirió romper los puros y sagrados principios a fin de complacer a los amigos, a la sociedad, pretendiendo que en su afán eran fieles a Dios. El Espíritu Santo ofrece algo mejor que cosas pasajeras. Ofrece cosas mejores que cosas temporales y de perdición. Por eso el Espíritu Santo le escribe a esta iglesia mundana: al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Había una esperanza para aquellos que llegaran al final y lograran vencer. Aún a pesar de que era una iglesia mundana, el Espíritu Santo seguía hablando a su corazón y seguía dando una oportunidad más. El cuarto mensaje del Espíritu Santo es dirigido a una iglesia corrupta. Tiatira representa el periodo de corrupción y la vida ilegítima de los perversos. Por eso lo describe como las profundidades de Satanás. Como le menciona el Espíritu Santo a esta iglesia, representa el ministerio abominable de los que ministraban, de los que estaban al frente de las congregaciones de esta iglesia, y los peligros similares que rodeaban a la iglesia en esos tiempos por medio de engaños de Satanás, situaciones que se siguen presentando en la actualidad. Es indudable que todas estas cosas eran e iban en aumento e irán aumentando conforme se van aproximando el fin de la actual dispensación. Pero cuán glorioso es la promesa que hace el Espíritu Santo a los que se mantienen fieles y a los que salen vencedores en el nombre de Jesucristo. Así como Tiatira, a través de las generaciones, sigue diciendo a las iglesias: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Una iglesia corrupta, pero una iglesia que aún había esperanza. El quinto mensaje del Espíritu Santo es dirigido a una iglesia muerta. Sardis representa la culminación de la que se mencionó antes, Tiatira. Una iglesia que tiene como nombre, como si tuviera vida, pero la verdad está muerta. El Espíritu Santo da un mensaje a este tipo de creyentes. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué triste es para aquellos que pertenezcan a este grupo escuchar aquel día: no os conozco, hacedores de maldad.
El Espíritu Santo también se dirige a los que están vivos de aquella iglesia muerta. Y a ellos que se siguen esforzando, aun cuando las condiciones de la iglesia espiritualmente están muertos, les dice a ellos: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Como se decía al inicio, el mensaje a estas 7 iglesias representa las diferentes situaciones de las iglesias en todos los tiempos. El sexto mensaje del Espíritu Santo es dirigido a un pequeño rebaño de fieles en Filadelfia. Es una iglesia pequeña, con muy poca fuerza, pero se ha mantenido fiel en 2 aspectos. Ha permanecido leal a la palabra de Cristo y se ha guardado fiel a su Señor. Por eso el Espíritu Santo escribe a esta iglesia: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué importante es guardar la palabra del Señor Jesús en nuestro corazón y ser leales a Él. La promesa a este pequeño rebaño es una puerta abierta que nadie puede cerrar, lo que significa el privilegio de servirle y recibir grande bendición de parte de Dios, y también participar del día glorioso cuando Cristo aparezca en las nubes y con ello un lugar permanente y honroso en la Nueva Jerusalén. Un pequeño rebaño de fieles que no han negado la palabra de Dios y que la han guardado en lo profundo de su corazón. Por último, el séptimo mensaje del Espíritu Santo está dirigido a una iglesia indiferente. La Odisea significa el sitio del pueblo. Representa una iglesia que tiene en poco las cosas espirituales, que no es fría ni tampoco es caliente. Se trata de una iglesia grande, rica y poderosa. Posee muchos bienes y está muy satisfecha de sí mismo, hablando materialmente. Cristo se representa a esta iglesia fuera de ella, pues está llamando a la puerta y le hace una advertencia solemne acerca del castigo y juicios venideros. La tibieza espiritual es abominación delante de los ojos de Dios. La iglesia de los últimos tiempos, representada por la Odisea, cumple con Dios dentro de un formalismo vacío. Como dijo el Señor Jesús: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El mensaje del Señor Jesús no se lo envía a toda la iglesia en conjunto, sino que habla individualmente a los que de ella quieran dejar la indiferencia y convertirse en vencedores. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz, dice el Señor. Muy pronto vendrá el Señor Jesús. Las profecías se están cumpliendo. En vista de estas cosas, debemos considerarnos cuál es nuestra posición.
Quizá formemos parte del grupo que ha dejado su primer amor. O quizás de aquellos que en la tribulación permanecen fieles. Probablemente algunos se encuentren entre el grupo de la iglesia mundana o de la corrupta, pues habiendo conocido a Jesucristo, no se han decidido de abandonar su pecado, o algunos de sus vicios. Analicemos si no somos de los que confían en sus buenas obras solamente, o si somos de los tibios e indiferentes a las cosas espirituales. Para todos y para cada uno de nosotros, el Espíritu Santo tiene un mensaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. La paz de Dios.